vez. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor. Y diga así: amén. Aleluya. Ese fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre amado. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tome su asiento, mi iglesia. Qué bueno es poder estar acá en la casa de Dios, poder verles acá. Una vez más, sean todos bienvenidos. Espero que hayan disfrutado mucho este día de acción de gracias, este tiempo en familia, este tiempo con seres queridos, compartiendo con ellos y por supuesto dando gracias a Dios por sus múltiples bendiciones. ¿Cuántos comieron bastante esos días? Levante su mano. Qué bueno, qué bendición. Tiene que pasarme el secreto. ¿Cómo hicieron para comer tanto y verse cada vez mejores? Tienen que darme ese secreto. Voy a entrar directamente aquí en la palabra. Hoy quiero compartir un mensaje que está basado en una historia muy pero muy conocida, no solamente dentro de la iglesia, sino que se conoce en diferentes círculos. Usted escuchará de esta historia en los deportes, escuchará de esta historia en las noticias, en los negocios, en las universidades. En muchos lugares se habla mucho de esta historia, una historia que sirve para ilustrar el cómo una persona, el cómo un negocio, una empresa, el cómo una iglesia o en fin cualquier organización puede salir adelante aún en medio de la adversidad o aún cuando la adversidad parece imposible de sobrellevar. Esta historia, no importa el contexto en que la leamos, ¿verdad?, nos recuerda de que no importa las limitaciones, no importa la falta de recursos, no importa, repito, el tamaño del gigante que tenemos al frente, siempre hay gigantes que podemos derribar con la ayuda de Dios. Y yo sé que ya ustedes saben de cuál historia estoy hablando. A ver, de este lado, ¿quién me puede decir cuál historia es? Muy bien, la historia de David y Goliat, una historia muy pero muy conocida. Sin embargo, creo yo que hay muchas cosas o muchas veces nos brincamos algunos detalles importantes. De hecho, creo yo que aún en la iglesia misma o los cristianos tendemos a pasar por alto algunos detalles que hicieron posible que un joven, tal vez sin mucha experiencia, pudiera derrotar a un soldado o a un gigante que tenía atemorizada a toda una nación. Yo sé que como cristianos ya conocemos el final de la historia y nos brincamos todos estos detalles y le damos la gloria a Dios. Pero si usted lee este pasaje, usted se dará cuenta que Dios no tuvo nada que ver en esta batalla. Si usted lee la historia de David contra Goliat, se va a dar cuenta de que Dios, iglesia, no tuvo nada que ver en esta batalla. A diferencia de otras historias en donde, por ejemplo, ante el enemigo, cuando el ejército egipcio estaba atacando a Israel, e Israel tenía al frente un mar, el ejército enemigo atrás, dice la palabra que Dios intervino. Le dijo a Moisés: alza, extiende tus manos, extiende tu vara y abre los mares. Y la Biblia nos dice que Moisés levantó su vara y Dios en su poder hizo que los mares se abrieran. En otras historias se nos cuenta cómo el pueblo estaba atemorizado porque venía un ejército enemigo inmenso, incontable, venía a atacarlos. Y la Biblia nos dice que el pueblo levantó su voz en oración, en clamor, en adoración, y el Señor envió un ángel para que exterminara a todo ese pueblo. Pero en la historia de David y Goliat, en ninguna parte se nos dice que el Señor se apareció y derrotó al gigante. Dios no tuvo nada que ver en esta historia. Y siempre la imagino más bien como un padre viendo a su hijo orgulloso de cómo este ser que él tanto ama está caminando en fe y creyéndole a él. Yo me imagino a Dios mirando orgulloso cómo David está poniendo en uso los dones y talentos que Dios le ha dado. Los está poniendo en uso para obtener una victoria en favor de su pueblo. Pero si usted lee, en ninguna parte se nos dice que Dios fue el que peleó esa batalla.
Y estas son cosas que nosotros muchas veces pasamos por alto. Así que brevemente quiero mencionar solamente algunos puntos que para mí son extraordinarios en la historia, pero creo yo que nos deben de recordar o hacernos entender que para derribar gigantes tenemos que aprender a caminar en fe. No solo creer, sino actuar. Porque hay gigantes y creo yo que todos y cada uno de nosotros experimentamos y enfrentamos gigantes en cualquier momento de la vida. Y si queremos avanzar, si queremos lograr algo, si queremos ver un cambio, ya sea en nuestra familia, en nuestra vida o en nuestra sociedad, tenemos que aprender a ser personas diferentes, personas que se atreven a creerle a Dios y dar un paso al frente ante el reto y la adversidad. Mira, iglesia, todos en la vida, como lo he dicho acá una y otra vez, si hay algo en lo que yo tengo la conciencia tranquila, es que en todos estos años de ministerio he sido claro en decirle a la gente que la vida de fe es extraordinaria, pero que en el caminar de la vida y en la vida del cristiano todos enfrentamos problemas, adversidades, obstáculos, y algunos de ellos son como gigantes que parecen imposibles de vencer. Pero saben, ante los problemas o ante los gigantes de la vida, llámese como se llame, usualmente hay dos tipos de respuestas o dos tipos de personas. Número uno, están aquellas que ante los gigantes sacan pecho, se llenan de valor y dicen: ¿cuántos son? Yo puedo, yo lo voy a hacer. Se creen muy valientes, le dicen a todo mundo que ellos van a vencer, pero a la hora de la verdad son los primeritos en salir huyendo y corriendo. ¿Conocen ustedes personas así? ¿O han escuchado ustedes de casos similares? De gente que dice: no se preocupe, yo te voy a ayudar. Dime cuál es el problema, y a la hora de la verdad no se aparecen por ningún lado. Ante los problemas y la adversidad, mucha gente dice: yo creo en el Señor está conmigo, yo lo voy a lograr. Pero a la hora del problema salen huyendo, que fue el caso de Israel. Como sé que usted conoce la historia, me voy a adelantar mucho en algunas cosas. Pero el verso 19 y 24 nos dice lo siguiente. El papá de David le está diciendo a David: David, vas a encontrar a tus hermanos en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas, y los vas a encontrar peleando contra los filisteos. Diga conmigo: peleando. El papá le dice a lo lejos: David, ve donde tus hermanos, llévales comida, que allá van a estar ellos peleando. Pero dice la palabra que cuando David llegó al campamento, ciertamente a lo lejos los vio a todos gritando: ¡hey! Vamos a pelear, lanzando gritos de guerra y tomar sus posiciones. Sin embargo, a la hora de la verdad, a la hora de ver al gigante, huían despavoridos. Hay un tipo de personas a las cuales les gusta mucho hablar, les gusta mucho hacer bulla y llegar y salir: ¡hey! Si se puede, lo vamos a lograr. Bueno, ojalá fueran así, que por lo menos digan palabra de ánimo: vamos a pelear, vamos a lograrlo. No, el contrario, lo que vemos es mucha gente que le gusta hacer ruido, pero ruido de queja, de alarma. Es que esto es lo que hay que hacer, se necesita, deberíamos, la iglesia debe, el pastor debe, bueno, en fin. Hacen mucha bulla, pero a la hora de la verdad salen huyendo despavoridos. Y estamos hablando de soldados, de guerreros del ejército de Israel. Día a día salía el ejército haciendo bulla: vamos a pelear. Pero ya cuando Goliat se acercaba, todos salían huyendo. Pero los héroes son diferentes. La gente de fe es diferente.
Los hijos y las hijas de Dios deberían ser diferentes. No deben ser como los que huyen despavoridos. Deberían entender de que si Dios está con ellos, o como dicen, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los héroes son diferentes. Y note la diferencia entre todos estos soldados de Israel a un joven llamado David. Y dice la Biblia: en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Note la diferencia. Y piense por un momento, pero ¿con cuál tipo de personas te identificas más? ¿Con aquellas que quizás hacen mucho ruido, pero a la hora de la verdad te escondes, no dices nada, mejor que no me vean, que no me pidan, que no me digan, o peor aún, salir huyendo? ¿O como un héroe de la fe, que cuando el enemigo se levanta, cuando el gigante viene, lo que hace? Mire, note esto acá. David, dice la Biblia, que él no se escondió. Es más, ni tan siquiera David, cuando vio al gigante, dobló rodilla y empezó a clamar al Señor: Señor, ayúdame, sálvame de este gigante que se ha levantado en mi contra. Yo siempre lo he dicho, lo mantendré firme. Hay momentos de orar, pero hay momentos de actuar también. Y lo he dicho, una vez se malinterpretó, espero que esta vez no se malinterprete. Pero creo yo que la iglesia debe entender de que hay que orar y hay que actuar. El problema está que a muchos cristianos les gusta, entre comillas, más orar que actuar. Oramos, pero no actuamos. David en este momento, ante la adversidad, no dobló rodillas y clamó y llamó al grupo de intercesión para que oraran por él. Ya David sabía en quién confiaba, en quién creía, quién estaba a su lado. La pregunta es: ¿quién está a tu lado? ¿Quién pelea por ti? Si lo sabes, debes actuar con diferencia o de una manera diferente. Dice la Biblia que David corrió rápidamente hacia la línea de batalla. Los héroes de la fe entienden que hay momentos en que hay que dar un paso al frente. Y saben, estamos en tiempos en donde nuestra familia está bajo ataque, nuestro futuro está bajo ataque, nuestras comunidades, nuestra nación, en fin, hay muchos problemas y gigantes que nos están atacando. Y creo yo que Dios llama y necesita y busca una iglesia que dé un paso al frente y que diga: aquí estoy yo. No importa lo que los demás hagan, no importa la bulla que hagan, yo voy a hacer diferencia. Pero no estoy regañando a nadie acá. Pero voy a contar acá una experiencia que me acaba de pasar esta semana. Y la verdad es que uno siempre está en proceso de crecimiento y Dios siempre a uno le va enseñando cosas. Hay cosas que ya uno sabe, ya uno las sabe, pero cuando uno está ahí, como que Dios le muestra algo diferente. Y yo siempre lo he dicho, yo creo mucho en lo que es el favor, la manifestación de Dios. Creo en el fuego, creo en el Espíritu Santo, creo en el mover del Espíritu Santo, creo en las lenguas, creo en la profecía, creo en muchas de estas cosas. Yo lo creo. Yo sé que Dios se mueve de esas maneras, pero hay veces me pregunto: ¿de qué valen las lenguas? ¿De qué vale el fuego? ¿De qué vale el brinco? Cuando hay gente que está abandonada y no tiene atención. Por ejemplo, esta semana fui a visitar a una persona en un hogar de ancianos, y una persona obviamente conocida, yo ya había ido muchas veces, pero en esta oportunidad fue un momento en que Dios tocó mi corazón y pude ver mucho la soledad en no solamente esta persona, sino todas las personas mayores que viven ahí. Y yo le pregunté a una de las personas que trabajan: mira, cuéntame de ellas. Me decían: hay personas que no tienen a nadie que las venga a visitar, nadie que las llame,
nadie que les diga nada. En otras palabras, están abandonadas. Y yo hablé y presenté, digo, bueno, soy pastor de una iglesia y me permitiría venir un día de estos a traer música y traer ojalá unos niños y jóvenes para que vengan y hagamos algo. Y el rostro de esta persona se iluminó, porque dice, wow, esto es muy inusual. Y eso me confrontó, porque de qué vale venir a la iglesia y cantar y gritar y caer y todas estas cosas que son buenas y las necesitamos, pero si esto no nos lleva realmente donde está la necesidad, caeríamos entre el grupo que solo mucha bulla, pero a la hora de la verdad se desaparecen. Y quiero que sepan que hay mucha necesidad en muchas áreas, en los hospitales, en las cárceles, en el hogar de ancianos, en fin, en mucho lugar. Ya Dios, ojalá como iglesia, ojalá uno pudiera hacerlo todo, pero no se puede. Pero qué tal si, no estoy hablando solo de nuestra iglesia, si la iglesia en general, todos pusiéramos nuestro granito de arena, y en vez tal vez de encerrarnos en las cuatro paredes, realmente vamos a hacerle frente a las necesidades de las personas. Creo yo que traeríamos esperanza, paz, felicidad a muchas personas que tanto lo están necesitando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero bueno, lo digo porque hay situaciones, hay gigantes que tenemos al frente y se necesitan personas que estén dispuestas a no huirle, a no poner excusa, sino decir, aquí estoy yo. Y al leer la historia de David, realmente David es un personaje del cual yo quiero aprender mucho. Si hay un ejemplo que yo debería seguir, es el ejemplo de David. Como esposo, como padre, como líder, como pastor, como hombre. Realmente creo yo que si hay algo a lo que debo aspirar, es a ser un hombre como David. La Biblia dice que Dios de David dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Si hay algo a lo que tú y yo debemos aspirar en la vida, es ser personas conforme al corazón de Dios. Y más nosotros los hombres, conforme al corazón de Dios. La Biblia nos dice que David era un hombre no solamente conforme a su corazón, era un hombre valiente, esforzado, talentoso. Y yo quiero ser como David. Así que me puse a tratar de explorar qué hacía a David o qué caracterizaba a David, por qué David llegó a ser la persona que llegó a ser. Y hay algunas cositas que quiero mencionar rápidamente. Voy a combinarlas acá, porque hay algunas cosas que he visto que caracterizaban a David. Y número uno, cuando usted lee toda la historia de David, principalmente en sus inicios, se dará cuenta que David fue un joven muy ágil, muy habilidoso, una persona que entendía cuál era su habilidad y la ponía en práctica y la desarrollaba. David entendió desde muy joven que lo que Dios le había dado era para el bien de los demás, y él siempre buscaba la manera de fortalecer y aprender y desarrollar esa habilidad. Quiero que sepan que con la onda que David venció a Goliat, ¿usted cree que David llegó ese día de la noche a la mañana y dice, ¿con qué venzo a Goliat? Señor, revélame qué puedo usar. David sabía que él era bueno con la onda. David sabía que con una onda y con piedras había espantado osos, leones, los había enfrentado, los había matado. David sabía que era bueno en algo. La pregunta es, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? Sabemos de que Dios es la victoria, por favor no me malentiendan. Pero lo que quiero decir es que la confianza de David no solamente estaba en Dios, sino que él entendía lo que Dios le había dado, y él enfrentó al gigante con lo que Dios le había dado. Hay gigantes que vas a necesitar enfrentar con lo que Dios te ha dado. La oración es un recurso, y claro, hay que orar, pero también tienes que usar lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios?
¿Qué habilidad, qué talento te ha dado Dios para bendecir? Mire, David con una simple onda trajo libertad a todo un pueblo. ¿Qué te ha dado Dios? Y quizás dice, pues yo no sé de qué me va a servir esto que yo tengo: coser, cocinar, diseñar. Quizás piensas que no sirve de mucho. ¿Saben una habilidad que David tenía? Era el tocar el arpa. David era un adorador y tocaba muy bien el arpa. Y yo me ponía a pensar, ¿qué correlación hay entre el arpa y el derrotar gigantes? David no sacó un arpa para derrotar un gigante, ¿verdad? Dice la Biblia que David tocaba tan bien esa arpa que cuando el rey Saúl era atormentado por demonios y necesitaba paz, la gente dijo: conocemos a alguien que sabe tocar el arpa tan bien que podemos traerlo y te puede traer alivio. El talento y la habilidad de David en el arpa lo posicionó al lado del rey. ¿Por qué cree usted que David enfrentó a Goliat? Porque David, cuando todo el mundo estaba escondido, tuvo acceso ante el rey y habló con el rey. ¿Por qué David pudo hablar con el rey? Porque él era tan bueno en el arpa que ya el rey lo había conocido, sabía quién era, tenía acceso. Y esa habilidad del arpa lo posicionó en un lugar importante que lo llevó a traer salvación a todo un pueblo. Quizás no sabes tocar el arpa, pero sabes, bueno, es que hay tantas habilidades y no sabemos cómo hacer buen uso de ese talento y habilidad. Nos puede posicionar en un lugar para traer bendición a muchas otras personas, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si no, le doy 10 segundos para que lo pienses, porque muchas veces menospreciamos las habilidades que tenemos. Somos tan espirituales que queremos espiritualizar todo e ignoramos los detalles que Dios nos ha dado. Los talentos y las habilidades Dios nos los dio, no solamente para hacernos sentir bien, sino también para avanzar y lograr algo en la vida. Tú no sabes cómo hacer las cosas bien hechas, te puede posicionar en lugares importantes. De hecho, me voy a brincar algo acá, ya regreso. Pero si algo caracterizaba a David, es que todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. Diga conmigo: excelencia. Dígalo una vez más: excelencia. O sea, hacer las cosas bien hechas, y no solamente bien hechas, pero de la mejor manera. Ponte a pensar, David tenía como responsabilidad cuidar ovejas, algo insignificante, algo para muchos desagradable o denigrante. Pero David no solamente cuidaba ovejas, sino que las cuidaba con excelencia, a tal punto que cuando venía una fiera, David no decía: this is not in my job description, a mí no me pagan por eso. Que esa fiera se coma todas las ovejas, porque a mí no me pagan por eso. A mí me pagaron para cuidarlas, pero nunca me pagaron para pelear contra un león. La Biblia dice que si un león o una fiera venía y agarraba una oveja, David iba y la perseguía y se la arrebataba de la boca. David todo lo que hacía, lo hacía bien. Una y otra vez, cuando usted lee los salmos, se dará cuenta que David no le ofrecía al Señor cualquier cosa. Le daba a Dios lo mejor. La pregunta es, ante los gigantes de la vida, número uno, ¿qué habilidades tienes? Porque Dios te va a usar también en las habilidades y talentos. Eso no lo dudes. Número dos, en lo que haces, ¿eres una persona que se caracteriza por hacer las cosas bien hechas o a como salgan? Porque la persona que hace las cosas a como salgan, a como no importa, nunca va a derribar ningún gigante. Eso es una garantía. David hacía las cosas con excelencia.
La Biblia nos dice también que algo que caracterizó a David es que David era un joven, era un hombre con un corazón de servicio y un hombre fiel y obediente a Dios. David pudo derrobar un gigante porque David fue obediente. Piensa en esto. David fue ungido rey. David ya sabía que era rey. Él era el rey de todos. Sin embargo, la Biblia nos dice que después de ser ungido rey, en vez de ir a un trono, David se fue a cuidar ovejas, en obediencia a lo que su padre le había mandado hacer. No solo eso, sino que su padre le dice a David: David, toma esta comida, este queso, estos panes y llévatelo a tus hermanos. Ve y sírvela a tus hermanos. Hermana Dilma, David pudo haber dicho: un momento, discúlpeme, padre mío, con todo el respeto que te mereces como padre, pero yo soy el rey acá. El rey, es más, usted lo leerá. Los profetas temblaban temblaban cuando tenían que presentarse ante el rey, porque el rey era la voz suprema. El rey mandaba. Los reyes, si no les gustaba algo, los mandaban a matar a la gente. Los reyes tenían un poder extraordinario. Los reyes no le servían a nadie. Pero como David no era que se creían rey, sino al contrario, tenía un corazón de servicio y un corazón de obediencia. Cuando su padre le dijo: David, llévale esto a tus hermanos, sírveles, David fue. Y esa obediencia lo llevó al campo de batalla. David fue a servirle a sus hermanos. Él pudo haber dicho: no, ustedes me sirven a mí. Pero su obediencia, su humildad, su corazón de servicio lo llevó al campo de batalla. No sé si me están entendiendo, es que los siento tan callados acá. Me voy a adelantar. David era un hombre valiente y atrevido, un hombre que no se escondía de nada. Y David, resumiéndolo, David era un hombre de fe. David hizo lo que hizo porque desde el principio entendía en quién confiaba y quién estaba con él. David entendía a quién le servía. David entendía quién estaba a su lado. David sabía y conocía sus habilidades, entendía lo que podía hacer con ellas, pero sabía que la fuente de todo estaba en el Señor. Por eso David decía, por ejemplo: si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con este filisteo pagano que está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Ese mismo Dios que ha estado conmigo en todo momento, también estará conmigo cuando yo tenga que enfrentar a este gigante. Por eso no voy a temer, por eso no voy a salir huyendo, porque sé quién está conmigo. Más adelante David dice, al enfrentar a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado, y hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. David era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Hoy mismo, yo no me imagino a David en ese momento que Goliat venía doblando rodillas, clamando: y Señor, si se hace tu voluntad, Señor, si tú quieres. David sabía en quién confiaba desde un principio. Para derribar gigantes tenemos que tener la convicción de que el Señor está con nosotros, iglesia. Hay que tener convicción, hay que tener fe, hay que ser valientes, hay que ser atrevidos, hay que ser diferentes. La mucha bulla no te va a llevar a ningún lado al final. Pero la fe no solamente te va a abrir puertas, te va a llevar a lugares inimaginables, pero también va a bendecir a muchas otras personas. Tu fe
va a hacer que tu familia sea bendecida. No solamente vas a derribar los gigantes en tu vida, sino también aquellos gigantes que se han levantado en contra de tu familia. Hoy en día tu familia te necesita. Necesita que seas una persona diferente, una persona atrevida, una persona que se conoce a sí misma, sabe lo que Dios le ha dado, hace todo lo que hace con excelencia, entendiendo que lo que hace es para Dios y que sabe que Dios está con él. Cierra tus ojos por un momento. No se me duerma. Pero que quiero que piense en algo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué talento? ¿Qué habilidad? ¿Qué don espiritual? ¿En qué oportunidades te ha dado Dios? ¿Dónde te ha puesto Dios? Piénsalo. Piénsalo. Estás donde estás. Mira, Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu familia. Piensa cómo puedes encomendar lo que Dios te ha dado en sus manos, a fin de traer salvación, a fin de traer libertad a tanta gente que está en necesidad. Hay momentos para ver las cosas de manera espiritual, pero en este momento quiero que pienses en lo que Dios te ha dado, porque ya Dios lo ha dado. Los dones espirituales, dice la Biblia que todos tenemos por lo menos uno que ya Dios te ha dado. Desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios te había dado algo. Es tu habilidad cantar, es tu habilidad diseñar, es tu habilidad construir. ¿Cuál es tu habilidad? Es comunicar. Aún el servicio, servir a los demás, requiere de habilidad, requiere de inteligencia, requiere de excelencia. Sea lo que sea que Dios te haya dado, ponlo en servicio a los demás y ponlo en las manos de Dios. Tú no sabes dónde Dios te puede llevar por medio de ese talento y esa habilidad. Tú no sabes, tú no lo sabes. El tocar el arpa posicionó a David al lado del rey. La humildad posicionó a David al lado del rey. Muchas cosas que Dios te ha dado, no es que te va a dar, que ya Dios te ha dado. Ahora entrégalas. Bueno, es más, empecemos con lo sencillo. Si no lo sabes, pídele al Señor en este momento. Dile: trae revelación a mi vida. Pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Dile: Señor, revélame. Tú que conoces a perfección todo mi ser, mejor que yo mismo. Háblame. Háblame. Muchas veces pasamos el tiempo pidiéndole: Señor, háblame. ¿Dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que yo haga? Empieza por lo básico. ¿Qué es lo que me has dado, Señor? Y ahora quiero animarte a algo, porque hay muchos talentos y habilidades que no están siendo en uso por vergüenza, quizás porque en algún momento fueron rechazados, fueron avergonzados, fueron criticados. Hay que cerrar oído a todas estas cosas. Los hermanos de David se burlaron de él por su tamaño. Saúl mismo, el rey, al ver a David se burló de él. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú si tenemos los mejores soldados? Y ahora dile: Señor, te entrego todo lo que me has dado. Úsalo, úsalo, úsalo. Nunca olvides, una simple palabra puede hacer una diferencia muy grande. Una imagen puede decir más que 1000 palabras. Puedes hacer la diferencia en la vida de muchas otras personas.
Y de eso que Dios te ha dado, quiero animarte en el nombre de Cristo Jesús y en el amor de Cristo, a que hagas lo que hagas, hazlo con excelencia. Excelencia, no a como caiga, no si quiero o no quiero. Aún en el trabajo la Biblia dice: todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Hazlo con excelencia. Quiero decirte, y te pido disculpa de antemano, pero Dios no bendice la mediocridad. Dios no te va a bendecir cuando haces las cosas a como salen. Entrega todo lo que haces en las manos de Dios. Hazlo de la mejor manera. Y sobre todo, aférrate a tu convicción de fe, al saber de que no es por tu propia fuerza o tu capacidad, es porque Dios está contigo. Dios está contigo, es Dios quien te va a dar la victoria. Permite que el Señor te use. Deja que Dios te use, iglesia. Deja que Dios te use en cualquier área. Y pídele al Señor que te ayude a hacer diferencia en tu familia y en tu futuro. Gracias, Padre amado, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra es extraordinaria, es maravillosa. Y una y otra vez nos recuerdas, oh Dios, de que aún lo que parece imposible en ti, Señor, no es nada. Para ti no hay nada imposible. Aún el gigante más grande, más feroz, puede ser derribado